en el denominador. De modo que siempre dé menor a 1. Entonces sería trabajo real en la turbina sobre trabajo isentrópico en 3, 4'. Como son SARES, las turbinas, que son adiabáticas, y despreciamos la versión de energía cinética y potencial, esto sería H3 menos H4, que es el estado real, sobre H3 menos H4', que es el isentrópico con 3. Como es un gas ideal, esto sería Cp por T3 menos T4 sobre Cp por T3 menos T4'. Entonces, nosotros sabemos que T4' es más chico. Entonces, este denominador es más grande que el numerador, que es lo que ya sabíamos conceptualmente. Entonces, este rendimiento me va a dar un valor menor a 1. ¿Podría valer 100% o no? Podría valer 100% si fuera una turbina ideal sin irreversibilidades. Pero el segundo principio no limita el valor del rendimiento, como en el caso del rendimiento térmico de un ciclo, de una máquina térmica, que sabemos que nunca va a ser 100%. Pero en este caso estamos hablando de rendimientos isentrópicos de equipos individuales. Valdría 100% en el caso ideal, donde no hay fricción interna. ¿Cuánto es lo normal que puede tener una turbina? Normalmente cuando se compra, y un 85% este valor. Bueno, para los equipos que consumen trabajo, como es el caso del compresor, como queremos que el rendimiento isentrópico me dé un valor menor a 1, entonces el que ahora va a ser más grande es el trabajo consumido real. ¿Por qué hay que consumir más trabajo en la realidad? Porque no solo hace falta comprimir, sino además vencer la fricción. Entonces el trabajo real es mayor que el ideal. Entonces ahora ven que la definición, en el caso de los que consumen trabajo, tiene el trabajo real en el denominador y el ideal en el numerador. Bueno, hacemos el mismo reemplazo gracias al primer principio aplicado a este equipo que es adiabático, y nos queda esta expresión que nos permite calcular el rendimiento isentrópico del compresor. O bien, conociendo el rendimiento isentrópico y calculando el trabajo ideal para el caso de una adiabática ideal, del cual conocemos las expresiones de las adiabáticas ideales, P por B a la K constante, T por B a la K menos 1 constante, T por P a la 1 menos K sobre K constante. Esas tres expresiones corresponden a las adiabáticas ideales, o sea, adiabáticas e isentrópicas, o sea, adiabáticas y cuasiestáticas. Entonces, el trabajo ideal lo podemos calcular porque en transformaciones vimos expresiones de cálculo para trabajo de adiabáticas ideales. Y si conocemos el rendimiento isentrópico, porque es un dato que suele traer el equipo, y calculamos el trabajo ideal, vamos a poder saber en la realidad cuánto trabajo va a consumir el compresor o cuánto trabajo va a proporcionar mi turbina en el caso real, que está castigado por las irreversibilidades. De la misma forma, podemos ver que en la relación de acoplamiento también se traduce una influencia que tiene que ver con las irreversibilidades. La relación de acoplamiento me medía el cociente entre el trabajo de compresión y el trabajo que entrega la turbina. Sabíamos que turbina y compresor están acoplados en un mismo eje y que parte del trabajo proporcionado por la turbina es consumido por el compresor. Y dijimos que en el caso ideal, que fuera un ciclo Brayton de aire frío estándar, esta relación oscila en el 50%. Entonces, de cada 2 megavatios que entrega el motor de turbina de gas, la turbina de la instalación, 1 se lo queda el compresor y me queda 1 solamente para poder aprovecharlo en una aplicación externa. Ahora veamos qué pasa cuando aparte consideramos las irreversibilidades en turbina y compresor. Bueno, trabajo neto sobre calor absorbido del foco caliente es la expresión que sirve para calcular el rendimiento. En un ciclo ideal o en un ciclo real.
Esa es la definición de rendimiento para una máquina térmica. ¿Qué pasa por las irreversibilidades en turbina y compresor? Trabajo neto es la diferencia entre el trabajo que entrega la turbina y el que consume el compresor. Como por las irreversibilidades el que entrega la turbina es menor y el que consume el compresor es mayor, este trabajo neto disminuye un montón por las irreversibilidades en turbina y compresor. ¿Y qué pasa al calor absorbido del foco caliente? Fijémonos que ahora el proceso de absorción de calor, en lugar de arrancar en 2', arranca a una temperatura ligeramente superior. Quiere decir que el calor necesario para llegar hasta la temperatura T3 ahora va a ser, en realidad, levemente menor. Entonces, como los dos disminuyen, no podríamos decir el efecto, pero en realidad se puede asegurar que el efecto neto de estas dos modificaciones es que sí se produce una disminución en el rendimiento, que es lo lógico debido a la presencia de irreversibilidades. ¿Y qué pasa con la relación de acoplamiento? Que es lo que estábamos tratando también de ver cómo queda afectada por las irreversibilidades en turbina y compresor. Era trabajo ideal en compresor sobre trabajo ideal en turbina cuando estábamos calculando la relación de acoplamiento de un ciclo Brayton estándar de aire frío, ideal. Calculamos en función de las diferencias de entalpía y esto dijimos que oscila en un 50%. Si nosotros ahora queremos calcularlo para este ciclo real, que es el 1, 2, 3, 4, 1, bueno, y conocemos los rendimientos isentrópicos en compresor y en turbina, siendo eta T el de la turbina y eta C el del compresor, entonces fíjense, H2 menos H1 es el trabajo ideal, el trabajo real consumido por el compresor. Este trabajo real es más grande y es el trabajo ideal sobre eta C. En el denominador va el trabajo real de la turbina. Este trabajo es menor que el ideal. Es el W de la turbina ideal multiplicado por el eta T. Entonces, nos queda, en definitiva, que la relación de acoplamiento para el ciclo real resulta en la relación de acoplamiento del ideal, que era el 50%, multiplicado por el producto de los rendimientos isentrópicos. Si consideramos el caso particular en que estos dos rendimientos valieran 85%, fíjense que ahora aumenta la relación de acoplamiento de un 50% a un 69%. Esto es grave y más grave todavía. ¿Por qué? Porque el compresor se está quedando casi con el 70% del trabajo producido por la turbina. Y solo el 30% me queda para una aplicación externa. Y ustedes dicen, y bueno, ¿y entonces conviene o no conviene este ciclo? Sí, sí conviene, porque tiene un montón de otras ventajas. Entre ellas, una baja relación potencia-peso, que quiere decir que son máquinas térmicas livianas si comparamos el peso que tiene con respecto a la potencia que entregan. Y esto la hace muy útiles para muchas aplicaciones que luego vamos a mencionar. Hola. Bueno, no sé si siguen ahí, espero que sí. Vamos. Sí, profe. Bien, bien. Sí, profe. Bueno, preguntas, dudas. Profe, yo tenía una Sí, pregunta, pero más que todo conceptual. ¿Por qué sí. todos los ciclos ideales tienen 4 transformaciones y no 5 o 6? En realidad la idea sería buscar la optimización, digamos, con las transformaciones mínimas posibles, como para poder cerrar el ciclo y producir un trabajo. Ahora, no sé, por ejemplo, el semidiesel tiene dos transformaciones,
tiene una transformación más, por ejemplo. Es decir, no es limitativo, pero en realidad justamente a lo mejor se estaría optimizando en la medida que los procesos se vayan simplificando y no complicando, porque tal vez más transformaciones implicarían más equipos y más equipos implicaría, digamos, la pérdida de rendimiento que podría ser particular de cada uno de los equipos, sumado a todo el rendimiento del ciclo. ¿Alguien más? Profe, yo tenía ¿Les una quedó pregunta, claro? Sí, cuando nosotros hacemos el ingreso de calor con las fuentes, de nuevo teníamos que sí. tener infinitas fuentes de calor, como en lo anterior. Bueno, está muy buena la pregunta esa, porque si ustedes prestan atención durante todo el video, toda la explicación, siempre habla de los ciclos que son cumplidos por transformaciones internamente reversibles. Y entonces ahí cuando hablamos de transformaciones internamente reversibles, significa que no hay diferencias entre las propiedades en los distintos puntos dentro del sistema. Porque si, por ejemplo, la presión no fuera la misma o la temperatura no fuera uniforme en todo el sistema, se estarían produciendo transformaciones internas que harían que esa transformación no fuera reversible, es decir, que no pasara por estados de equilibrio. Cuando mencionamos de cómo reemplazamos ese combustible, por ejemplo, en un motor real, por fuentes térmicas, una o infinitas fuentes térmicas, ya estamos hablando de cómo se transfiere ese calor desde el exterior hacia el propio sistema. Entonces, si yo quisiera decir que la transformación es totalmente reversible, para que externamente también lo sea, la temperatura va a ir variando, ¿no es cierto? Va variando entre un mínimo y un máximo, que es justamente la variación que produce la combustión. Entonces yo no le podría poner una única fuente, porque si le pongo una única fuente, externamente, ¿a qué temperatura estaría la fuente? Si está a la temperatura mínima, va a haber solamente alguna transferencia de calor al principio. Si está a la temperatura máxima, esa fuente, cuando recorra desde la temperatura mínima hacia la temperatura máxima, los saltos de temperaturas van a ser muy grandes y jamás podría decir que esa cesión de calor de la fuente se está produciendo en forma reversible. Entonces, por eso tengo que recurrir a infinitas fuentes que van entre la temperatura mínima y la temperatura máxima, de manera que con esas infinitas fuentes voy acompañando esa cesión de calor desde el exterior hacia el propio sistema. Entonces, fíjense que la ingeniera Rawek en la explicación no hizo grandes diferencias de todo esto, porque siempre se refirió a transformaciones internamente reversibles. Y entonces dice, bueno, yo cambio el combustible, el aire combustible, el calor dado por esa combustión, lo cambio por un intercambiador de calor. Y punto. No dice cómo es realmente ese intercambio de calor desde el exterior. Entonces, diferentes en el caso en el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot es interna y externamente reversible. ¿Por qué? Porque ahí necesito una sola fuente caliente y necesito una sola fuente fría, porque los procesos que se producen
en ese ciclo son a temperatura constante. Y entonces tanto la fuente caliente como el sistema están a la misma temperatura en un momento. Y después la temperatura del sistema y la temperatura de la fuente fría también se encuentran a la misma temperatura. Entonces eso me permite decir que el ciclo de Carnot con una única fuente externa, con dos fuentes, una caliente y una fría, en realidad es un ciclo totalmente reversible, externa e internamente reversible. Estas aclaraciones son importantes porque, como ven, no sé si un poco la pregunta al principio que me hacía un compañero de ustedes, es decir, ¿cuándo es ciclo ideal? ¿Cuándo es ciclo real? Permanentemente estamos entendiendo ese ciclo ideal que lo estamos estudiando, pero lo estamos analizando a través de lo que pasa en la realidad. Entonces no nos podemos desprender de lo que es la explicación de un motor real. Pero a su vez estamos analizando un ciclo ideal. Entonces, de ahí justamente tal vez, supongo, que es que se les producen bastante confusiones y muchas veces hablan de los ciclos y mezclan el combustible cuando a lo mejor no deberían ponerlo porque están describiendo ese ciclo ideal y no el real. Si no hay más preguntas, de todos modos también después pueden surgir las preguntas en la ejecución del trabajo práctico. De todos modos, queda otra parte, que es la unidad 11B, y que en realidad también la veríamos ahora. Entonces, paramos 10 minutos y continuamos con esa segunda parte antes de resolver el trabajo práctico correspondiente a estas unidades, porque en realidad el trabajo práctico abarca la unidad 10 y la unidad 11. Paramos 10 minutos, nos encontramos de nuevo a las 17:10. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, gracias. Nos vemos.